a Dios. Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Pues estamos listos para recibir la palabra de Dios. Cada día de reunión pues hay ese anhelo por estar en su casa, por estar en su presencia, como decía el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente el estar en los atrios de Jehová. Pues vamos a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Hoy vamos a finalizar con este capítulo 5 de la segunda carta. Vamos a ver del versículo 11 hasta el 21. El título de esta enseñanza, que es el tema número 9 de la serie Cuidando el Rebaño, segunda de Corintios, es el ministerio de todo creyente. Ese es el título, el ministerio de todo creyente. Y vamos a tomar como base el versículo 17, que es un versículo muy conocido de segunda carta a los Corintios. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay palabras muy usadas en el lenguaje evangélico. Hay ciertas palabras que como que nos distinguen a nosotros los evangélicos, y una de ellas es esta palabra, la palabra ministerio. Esta palabra ministerio se utiliza o se puede utilizar en varios contextos. Por ejemplo, la usamos para referirnos a algún pastor o a algún anciano, algún líder. Solemos decir, X persona, fulanito, fue llamado al ministerio, ¿verdad? Así es como que algo que decimos, y no está mal. De hecho, Pablo dijo en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dijo: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, y estaba refiriéndose a ese llamado apostólico que él tenía. Esta palabra ministerio la usamos también para referirnos, por ejemplo, al ministerio de jóvenes, al ministerio de niños, al ministerio de ujieres. Y también es correcto, no está mal. Hay quienes son como muy celosos o le aplican únicamente la palabra ministerio a esto, pero vemos aquí, ahorita estoy tratando de ponernos en este contexto de que se utiliza para varias cosas. No está mal llamarle al ministerio de alabanza o el ministerio de limpieza, porque algunos, como decía, son como muy ortodoxos y dicen: no veo el ministerio de alabanza en la Biblia. Bueno, no lo vas a ver así como tal, el ministerio de limpieza, el ministerio de multimedia, porque pues no había pantallas en tiempos de la iglesia de los Corintios, ¿no? ¿Por qué? Porque en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 5, vemos que se utiliza esta palabra ministerio como un servicio, como un quehacer dentro de la iglesia. Decía, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y está refiriéndose a un quehacer dentro de la iglesia. En el diccionario bíblico, la palabra ministerio es la palabra diaconía, de donde proviene nuestra palabra diácono, y es básicamente prestar un servicio. Todo aquel que sirve está desarrollando un ministerio. Tal vez tú te has preguntado, ¿cuál será mi ministerio? Y eso es bueno, es bien preguntado eso, es una buena pregunta por hacer. Todos, de hecho, deberíamos de tener ese deseo de hacer algo en las reuniones de nuestra iglesia local. Primeramente, pertenecer a una iglesia local, ¿verdad? Pero ya que somos parte de una iglesia local, es válido y es bueno, de hecho necesario, tener ese deseo de hacer algo en las reuniones de nuestra iglesia local, participar en algo. Hay algunos quienes reciben un don, una capacidad, una habilidad para hacer algo en particular que otros quizás no poseen. Por ejemplo, no todos poseen el don o la habilidad para cantar, para tocar algún instrumento, pero quizás los que tocan algún instrumento o cantan no tienen la capacidad que tú tienes o que alguien tiene para saludar a alguien y para hacerlo sentir bienvenido. Por cierto, me gozo porque he escuchado buenos comentarios y quiero felicitar a todos los que trabajan con los sugieres y también a la iglesia, ¿no? Porque somos parte de esto, de que he recibido estos buenos comentarios de que me han hecho sentir bienvenido cuando llego. Pues me regalan una sonrisa, se preocupan por mí, me dan un abrazo. Bueno, esto es, por supuesto, obra del Señor en cada uno de nosotros. Y bueno, esto, hay algunos quienes tienen esto más marcado, quienes algunos tienen más habilidad para esto y así diferentes cosas. Algunos recibimos la capacidad quizás de enseñar, que otros quizás no tengan, pero todos tenemos un ministerio. Hoy vamos a ver el ministerio que todo genuino creyente tiene. En contexto, hemos visto a Pablo respondiendo a las críticas, calumnias de los falsos apóstoles que se introdujeron en Corinto. La manera en la que se conducían estos falsos apóstoles que llegaron allí a Corinto era exaltándose a ellos mismos,
haciendo alarde de su apariencia judía, de su personalidad. Sin embargo, Pablo ajustó el concepto de autoestima, la necesidad de vernos a nosotros mismos como vasijas de barro y no como tesoros. En el mundo nos impulsan, nos animan a vernos a nosotros mismos como tesoros, ¿no? Como campeones, como que tú puedes lograr todo lo que te propones, etcétera. Pero cuando vemos aquí en la segunda carta a los Corintios, y es recurrente en toda la Biblia, ya lo vimos, la palabra nos ubica y nos dice: ustedes no son tesoritos, ustedes son vasijas de barro. También el apóstol Pablo ajustó el concepto de la visión. Esta visión no debe ser una visión terrenal, aunque todos debemos de tener visiones terrenales, pero la visión del genuino creyente no es terrenal, sino eterna. También ajustó este concepto de tener esta visión de caminar por fe y no por vista. La visión eterna finaliza con el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuentas allí de todo lo que hicimos los creyentes. Eso es la meta de todo creyente, llegar ahí. Y llegar pues no con las manos vacías o no llenos de madera, heno, hojarasca, sino llenos de obras hechas en oro, en plata, en piedras preciosas, las cuales permanecerán ahí para gloria de Dios. Vamos a ver ahora sí el versículo 11 del capítulo 5, ahí de la segunda carta a los Corintios. Dice: conociendo pues el temor del Señor. Nos vamos a detener ahí. Conocer que daremos cuentas al Señor en el tribunal de Cristo produce en nosotros temor. Acuérdate, estamos vinculando lo último que dijo, el último tema que trató acerca del tribunal de Cristo, y después dice: conociendo pues el temor del Señor. Ahora quiero aclarar, no es lo mismo temor que miedo, no es lo mismo. El miedo es destructivo. ¿Por qué? Porque te turba o porque te paraliza. Cuando tienes miedo te paralizas. Pero temor, por otro lado, es reverencia, es respeto, es hacer algo con mucho cuidado, con mucho respeto, y tiene que ver con la santidad de Dios. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 7, me voy a adelantar un poquito en la lectura, unos capítulos adelante. Capítulo 7 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vivir con la certeza de que estaremos delante del Señor para dar cuentas en el tribunal de Cristo, según el apóstol Pablo, debe de producir en nosotros reverencia, un deseo de hacer todo lo que hacemos en santidad. Y si tenemos ajustada nuestra autoestima bíblicamente, y si tenemos ajustada la visión, vamos a conducirnos con reverencia en todo lo que hagamos, no con negligencia, no con indiferencia, no forzados, no porque pues ya el pastor dice a cada rato está duro y dale, sino con reverencia, con un deseo por hacer todo en santidad y hacerlo todo para el Señor. Esta era la motivación y esta era la base del trabajo de Pablo y del trabajo de sus colaboradores o del equipo quienes estaban alrededor de él. Todos ellos estaban sirviendo a Dios y al mismo tiempo estaban siendo cuestionados en su integridad. Los falsos apóstoles llegaron cuestionando la integridad de Pablo principalmente y después de los demás colaboradores. Así que Pablo legítimamente está tratando de persuadir, de convencer a los corintios de que esos ataques en contra de su integridad no eran así. Por eso continúa diciendo, dice: persuadimos a los hombres. Ahora, entendamos bien esto. Están los falsos apóstoles que llegan, calumnian, tratan de dañar la integridad, el testimonio del apóstol Pablo, y él está diciendo: así somos. O sea, nosotros no somos de lo que nos acusan, pero ya era asunto de cada quien tomar la decisión de creer al apóstol Pablo o de creer a los falsos apóstoles. Cada uno tenía esa decisión, y Pablo tenía algo muy claro, lo que continúa diciendo: pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Es decir, decía Pablo, podemos aparentar con los hombres, pero a Dios no lo engañamos. Ustedes conocen nuestro testimonio, pero ante todo Dios nos conoce. Dios conoce nuestras intenciones y nos conoce en lo secreto, aunque no hay nada de lo que ustedes puedan culparnos, pero realmente Dios es el que conoce nuestros corazones. Continúa y dice: y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Si a pesar del testimonio de Pablo y de sus colaboradores, el cual había sido intachable, ellos decidían creer a las calumnias
quedarían sus conciencias, es lo que está diciendo. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Cómo podemos aplicar esto aquí? Lo podemos aplicar así: de nada sirve fabricar o construir un testimonio, entre comillas, impecable delante de los hombres si no somos íntegros ante Dios. No sirve de absolutamente nada, porque alguien puede preocuparse por fabricar una apariencia, un testimonio y dar una cara, pero realmente en lo íntimo no ser íntegro. Y esa fabricación de un testimonio intachable no sirve absolutamente de nada delante de Dios. Versículo 12: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Aunque Pablo estaba persuadiendo a los corintios, fue la palabra que usó, estaba convenciéndolos, no lo estaba haciendo con astucia. No estaba diciendo, yo no tengo una agenda oculta, cuando realmente tenía una agenda oculta. No lo estaba haciendo con astucia, lo estaba haciendo objetivamente. Dice, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros. Si los corintios consideraban objetivamente este asunto, juzgaban objetivamente al apóstol Pablo de esta forma. ¿Cómo es su mensaje? Ha sido un mensaje bíblico, se ha pegado a las Escrituras. Desde que llegó, ha trabajado en la obra del Señor de manera diligente. Si ellos evaluaban el resultado del ministerio de Pablo, que eran ellos mismos, no prestarían oídos a los presuntos falsos apóstoles. Más bien defenderían a Pablo. Dirían, aquí están los falsos apóstoles, y vienen presumiendo, vienen diciendo que no, yo vengo de Judea y que yo hablo hebreo y que yo soy esto y aquello. Y lo comparaban, lo que ellos decían de Pablo con el testimonio de Pablo. Si eran objetivos, no les prestarían oído. Más bien, ¿qué es lo que harían? Defenderían al apóstol Pablo. Y es lo que está diciendo, damos ocasión de gloriaros por nosotros. Una de las características de los calumniadores es que se enfocan, en la última parte del versículo dice, en las apariencias y no en el corazón. El corazón aquí se aplica a la motivación. ¿Cuál es la motivación de la que está hablando Pablo? El temor reverente por presentarnos un día en el tribunal de Cristo. O sea, Pablo por un lado los está persuadiendo, pero por otro lado dice, para mí lo que me motiva no es si ustedes les creen a ellos o nos creen a nosotros. Lo que me motiva es que yo tengo temor de Dios, de que un día voy a estar delante de Dios. Y eso es lo que debe de preocuparnos a todos los creyentes. En Gálatas, Pablo dijo, pues no trato de agradar a los hombres, porque si tratara de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Trato más bien de con temor y reverencia hacer todo lo que hago, porque estaré delante del tribunal de Cristo. Y allí no habrá ninguna fabricación, ninguna estrategia, nada que me pueda ayudar, sino solamente lo que yo hice con las intenciones correctas. La reacción natural de un creyente que ama a su iglesia y que ama a sus pastores, cuando vienen otros a calumniar, es defenderlos. Y yo sé que esta enseñanza la pueden escuchar otros de otras congregaciones, ahora mismo la puede estar escuchando alguien de otra congregación, pero aquí estamos viendo a Pablo diciéndoles, ustedes nos conocen a nosotros, les estamos dando ocasión para gloriarse en nosotros, con base en el trabajo que hemos hecho, con base en lo que les hemos enseñado, con base en todas las tribulaciones y todo lo que hemos pasado. Ahí está. Ustedes más bien deberían de gloriarse en nosotros y no de prestar oído a las calumnias. Siempre, mis hermanos, los ministros van a ser objeto de calumnias. Y estoy hablando de pastores. Se van a decir un montón de cosas porque la gente habla siendo ignorante. La gente habla del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, de México, pero está acá. Y tú dices, pues, ¿cómo sabes? Y tú estás acá. Pero eres un experto en amloísmo, ¿no? Y los que están allá son bidenistas, saben todo de Biden. Pero así suele ser, quienes están en alguna función de liderazgo siempre somos objetos de calumnias. Pero repito, la reacción natural de un creyente que ama a su iglesia, como nos predicaba el pastor Guillermo Gómez hace unos meses que vino, la reacción natural de un creyente que ama a sus pastores, cuando vienen otros a calumniar, no es prestar oídos, sino defender. Y defender objetivamente, no al hombre, sino al ministerio. Es lo que está hablando el apóstol Pablo. Versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Vamos a desglosar este versículo, o esta porción. Pablo era tan apasionado por el Señor, y recalco, por el Señor, primeramente, y por el ministerio que el Señor le había dado,
que parecía un loco. ¿Para quién? Para los incrédulos. Previamente él en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El llamado que nosotros recibimos de Dios, sea cual sea, y el que vamos a ver, el ministerio que vamos a ver, que es de todos los creyentes, mis hermanos, para los incrédulos es locura. Vamos a ver un poco más de las locuras que nosotros hacemos para los incrédulos. Para los que se están perdiendo es una locura que nosotros mismos nos reconozcamos como vasijas de barro. Eso es una locura. ¿Cómo vas a decir que eres una vasija de barro? No, tienes que verte como un campeón. Es una locura. Es una locura desechar los métodos del mundo para tener éxito. Ver qué es lo que están haciendo en tal show, qué música está pegando, qué colores están pegando aquí y allá, etcétera, para ofrecer métodos y atraer a la gente. Rechazar todo eso y presentar únicamente la palabra de Dios es una locura para los que se pierden y para uno que otro que dice que es cristiano. Es una locura renunciar a nuestra propia voluntad para que Cristo sea nuestro Señor. El ser cristiano es renunciar a nuestra voluntad. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es renunciar a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a nuestra voluntad y dejar que Él sea quien nos gobierne, que Él sea quien nos dirija. Bueno, eso es una locura para los que se pierden. Es una locura también nuestra esperanza eterna, el tribunal de Cristo. Es una locura para los que se pierden. Están locos estos que están pensando que van a estar en un tribunal y que van a dar cuenta. No, hombre, están locos. Por ejemplo, cuando Pablo se presentó ante Agripa, a quien por poco y lo persuade a ser cristiano, era procurador, el procurador de Judea, Porcio Festo, interrumpió el discurso de Pablo con estas palabras. Te voy a leer Hechos 26-24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Esto es como nos ven los incrédulos a nosotros. Si los incrédulos alguna vez te han dicho, estás loco, viernes cuando es viernes y el cuerpo lo sabe, y hay que estar listos para la fiesta y la rumba y todo esto, y tú en la iglesia, y luego todavía se acaba, dura quién sabe cuánto ahí la reunión, y luego todavía se acaba y ahí te quedas hablando con los hermanitos y todo. Después de una larga semana, estás loco, estás loco. Bueno, si te han dicho eso, vas por buen camino. Si uno que otro hermanito por ahí medio que anda más perdido que Adán en Día de las Madres, te ha dicho, oye, estás loco, es mucho miércoles, viernes, luego discipulado y luego domingo y luego reunión de jóvenes, ya, estás loco, fanático. Bueno, vas bien. Sin embargo, eso es para los incrédulos. Para nosotros, los que nos salvamos, la palabra de la cruz es sabiduría de Dios, es poder de Dios. No hay nada más cuerdo, viéndolo desde la perspectiva bíblica, espiritual, cristiana, la que todos debemos de tener, no hay nada más cuerdo que confiar en Dios. Es una locura confiar en mí mismo cuando soy una vasija de barro, cuando me puedo morir mañana y el mundo sigue rodando, cuando soy incapaz, cuando no puedo hacer nada por detener un huracán, cuando no puedo hacer nada por detener una pandemia, cuando no puedo hacer nada por detener un terremoto. Es una locura confiar en mí mismo, pero es cuerdo confiar en Dios, quien hizo los cielos, hizo la tierra, Él tiene control de todas las cosas. No hay nada más cuerdo que tener una visión eterna y no terrenal. Vamos a ver lo que Pablo le respondió a Festo cuando le dijo, estás loco, tanto leer la Biblia te volvió loco. Le dijo en el versículo 25, no estoy loco, excelentísimo Festo, sin perder el respeto, ¿no? Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Lo que nosotros, en lo que hemos creído es en la verdad. Y no hay nada más cuerdo que creer en la verdad de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si para los incrédulos y para los creyentes light somos unos locos, repito, es señal de que vamos bien. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Voy a comenzar por explicar esta palabra constreñir, constreñir. Es la palabra griega suneko. Y la aplicación que tiene aquí es apremiar, es impulsar, guiar, dominar y de ahí llevar a las acciones. Esto es esta palabra constreñir, repito, apremiar, impulsar, guiar, dominar y de ahí llevar a actuar. ¿Qué es lo que nos apremia? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos guía según el texto, versículo 14? El amor
de Cristo. Y esto dentro de la teología paulina o lo que Pablo enseñaba no es nada nuevo. Ni siquiera era algo nuevo para los corintios, para la iglesia allá en Corinto, porque ellos ya antes habían asociado el ministerio, los dones espirituales con el amor. En 1 Corintios 13, no lo tienes que buscar, tú te lo sabes de memoria. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, cosas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, un ruido molesto. Todo lo que hagas, si no es el amor de Cristo el que te guía, el que te impulsa, el que te dirige, vienes a ser molesto. Y no voy a preguntar si hay cristianos molestos aquí, ¿verdad? Más adelante, en la misma primera carta, pero ya al final, en el capítulo 16, mandó el apóstol Pablo a los creyentes: todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, el amor nos impulsa y hacemos las cosas con amor. Este amor es lo que nos impulsa a servir en la iglesia o a servir fuera de la iglesia. Para que quede claro, Pablo va a especificar aquí mismo en la segunda parte del versículo 14 a qué amor se está refiriendo. Porque cuando yo hablo de amor, hagan las cosas con amor, que el amor te impulse, inmediatamente lo asociamos con el amor hollywoodense, o para hacerlo más latino, con el amor rosa de Guadalupe, ¿no? Se está refiriendo al amor ágape. Esta palabra ágape es una de las palabras griegas que traduce amor. Ágape es un amor incondicional. Es el amor precisamente que Dios tuvo por la humanidad. Juan 3:16, tú te lo sabes de memoria. Dice, de tal manera amó Dios, ¿a quiénes? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Amó Dios a un mundo que no merecía ser amado por Dios. Dios decidió amar. No dijo, mira qué bonito, los voy a amar. No, Él decidió amar a los que no éramos amables. Amor incondicional también, el amor del Hijo, el que se dio a sí mismo. ¿Por quiénes? Por todo el mundo. Por eso dice que si uno murió por todos, por todo el mundo. Aquí estoy haciendo este énfasis, porque recuerda, la serie se llama Cuidando el Rebaño, segunda carta a los Corintios. Y hoy en día se ha propagado, se ha diseminado, ha corrido una doctrina que se conoce como la expiación limitada. Si yo te dijera la cantidad de predicadores famosos que creen en esta doctrina, a lo mejor dirías que estoy exagerando. ¿En qué consiste la doctrina de la expiación limitada? Y estoy haciendo solo un paréntesis, no está en mis notas. La doctrina de la expiación limitada dice que Cristo murió solamente por unos cuantos, por los elegidos, dicen ellos, no por todo el mundo. O sea, cuando ellos leen pensando esto, que si uno murió por todos, ellos dicen por todos los elegidos, no por todos. Porque ellos dicen, si Cristo derramó su sangre por los que no se salvan, entonces el sacrificio de Cristo fue ineficaz. Y eso tiene sentido si lo interpretamos filosóficamente, pero la Biblia no es un libro de filosofía, es el libro de Dios. Y lo que Él dice, nosotros lo creemos. Si uno murió por todos, de tal manera amó Dios al mundo. Y Juan 3:17, un versículo adelante de Juan 3:16, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, si el Señor muriera únicamente por unos cuantos, los otros están siendo condenados. ¿Sí tiene sentido? Pero ¿por qué lo digo y por qué lo recalco? Porque repito, muchos predicadores famosos de sana doctrina enseñan esto y creen esto y confunden a muchos. Y no, porque como tiene 20,000 followers y como tiene quién sabe cuántos libros, bueno, felicidades, qué bueno, pero yo me quedo con lo que dice la palabra. ¿O usted qué dice? ¿Nos vamos con esto? Dentro de la serie de los domingos vamos a hablar un poquito de esto, pero mientras se lo dejo ahí de tarea para que lo medite. Voy a seguir argumentando o rebatiendo esta doctrina de la expiación limitada solo en este punto, en este paréntesis. Se podría decir mucho más. Cristo murió ¿por quién? Por los pecadores. O sea, ¿cuál fue el problema que vino a resolver Cristo? El pecado. No vino a sanar a los enfermos, aunque sanó a los enfermos, ese no era su objetivo principal. No vino a resolver problemas financieros, no vino a dar panes, a dar peces. El Señor vino a resolver el problema del hombre que entró a través de Adán.
se llama pecado. Eso es a lo que vino Cristo. ¿Quiénes pecaron? Según la palabra, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos estamos en la misma categoría de pecadores. Por todos los que Adán, o los que en Adán, están muertos en sus delitos y pecados, según Efesios 2:21. Entonces, el Señor viene, da su vida por todos, derrama su sangre por todos. Ahora, aquí es en donde entra el equilibrio. ¿Todos se salvan? No. Decir que, por otro lado, que Cristo murió por todos y que todos se van a salvar aunque no quieran y aunque no lo sepan, eso se llama universalismo y es otra cosa. Pero nosotros nos quedamos con que Cristo pagó el precio por todos y el que recibe el regalo, ese es el que se salva. Así de simple, así de simple. Ese amor incalculable e incomparable es el que impulsa a los que han creído en Él a vivir una nueva vida. Lo que nos impulsa a vivir una nueva vida, una vida de servicio en amor, es el amor incalculable e incomparable que Jesucristo tuvo por nosotros y que el Padre tuvo por nosotros en Cristo. Dice el versículo 15, y por todos murió, nuevamente lo repite, para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, murió por todos, pero no todos viven, solo viven los que creen. Pero estos que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, en quienes se hizo efectivo este sacrificio. El Señor resucitó y nos resucitó a nosotros. Nos pasó de muerte a vida. Derramó su amor en nuestros corazones y ahora estamos capacitados para dejar esta vida de autosatisfacción, esta vida de egoísmo, que me agraden a mí, que me sirvan a mí, que me saluden a mí, y a ver por qué esto no, y por qué esto sí. No. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y ahora estamos capacitados para dejar eso atrás, para que los que viven ya no vivan para sí. Yo te pregunto, ¿tú vives? Uy. Bueno, ahorita oramos, predicamos el evangelio para que se arrepientan. De nuevo. Ahí le editas, ¿no? No, ¿tú vives? Bueno, qué bueno. Con convicción, con convicción. Bueno, todos los que vivimos, no en automático ya no vivimos para nosotros mismos. Eso es lo que quiero aclarar. A lo mejor por eso te quedaste, ay, no, pues sí, yo vivo harto para mí mismo. Okay. No es en automático. Simplemente recibimos la capacidad y el amor de Dios en nosotros, el cual nos impulsa a ya no vivir para nosotros mismos. No podemos en lo natural, por eso tenemos que ser impulsados a las acciones. Es una decisión dejar de ser egoísta. O sea, ay, pues aquí yo sigo igual de egoísta porque el Señor no ha puesto en mí el querer como el hacer. No, mira, este se llama el querer como el hacer. Hay que leerlo, hay que meditarlo, hay que aplicarlo, hay que obedecerlo. Es una decisión dejar de vivir para nosotros mismos. El Señor derramó su amor en nuestros corazones y estamos capacitados para dejar de esperar a que nos sirvan y para vivir para Él. Esa es la nueva vida, ese es el nuevo estilo de vida, es un nuevo estilo de vida el que el Señor nos ha dado. Tener un nuevo estilo de vida implica tener una perspectiva nueva, es ver las cosas distintas de como las veíamos antes. Tiene que haber un antes y un después. ¿Y tú cómo eres? No, igual, nomás que ahora voy a la iglesia el viernes y el domingo. No, es una perspectiva distinta, es un nuevo estilo de vida. Dice el versículo 16, de manera que nosotros, ¿quiénes? Los que vivimos, aquellos en quienes el amor de Dios se ha derramado y quienes somos impulsados por el amor de Dios. De manera que nosotros de aquí en adelante, o sea, desde que vivimos, a nadie conocemos según la carne. Esta nueva vida incluye una nueva perspectiva de ver a los demás. Ya no vemos a las personas como las ve el mundo. El mundo ve a las personas por raza, ¿sí? Bueno, en Cristo ya no es así. Ya no vemos a las personas por raza. El mundo ve a las personas y las distingue por su clase social, por lo cultural, etcétera. Bueno, nosotros ya no conocemos a nadie así, según la carne. El mundo ve de una manera, nosotros no vemos de la misma manera que el mundo. Estamos capacitados, otra vez, no es en automático. Estamos capacitados para hacerlo y decidir hacerlo. Pablo pone un ejemplo extremo, dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué tal? Esto está fuerte, porque acuérdate que estamos leyendo la segunda carta a los Corintios, todavía había una generación
que muy probablemente había conocido a Cristo, lo había visto en persona. El apóstol Pedro todavía vivía, el apóstol Juan todavía vivía, y había muchos quienes quizás en las fiestas, cuando viajaban a Jerusalén, quizás se toparon por ahí a Jesús, vieron a Jesús hacer algún milagro. ¿Y qué tal? Ahora que había llegado el apóstol Pablo a predicar en el Evangelio, podría haber algunos quienes decían: nosotros conocimos a Jesús. Eran pocas las probabilidades porque estaban retirados, pero estos falsos apóstoles llegaban de Jerusalén y traían credenciales, ¿no? Nosotros venimos de Judea. Jesús de Nazaret, claro, nosotros caminamos con él. Es más, éramos de los 70, ya andamos. Nosotros lo conocimos. Y Pablo dice: y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Solo unos pocos en la época de Pablo podían decir que habían visto a Cristo mientras que estuvo en la tierra. Pero Pablo derrumbaba, o estaba derrumbando aquí esa credencial. Yo conocí a Cristo en la carne. Aquí el apóstol Pablo derrumba esa credencial y les dice: haber conocido a Cristo en la carne, en persona, no hace superior a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Haber conocido a Cristo y haberlo visto cara a cara cuando estuvo en su ministerio terrenal no hace superior a nadie. ¿Cómo te puedo comprobar esto para que quede bien claro? ¿No hubo un Judas que conoció a Cristo según la carne? Es más, durmió con él. Es más, estuvo 3 años de su ministerio ahí. Es más, en su nombre fue enviado a echar fuera demonios, a predicar. Es más, era el tesorero de Jesús. Y ya sabemos lo que pasó con él, ¿no? O sea, haber conocido a Jesús según la carne, pues Barrabás también lo conoció, Poncio Pilato también lo conoció. Eso no hacía superior a nadie. Versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la diferencia. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No se trataba de haber visto a Cristo en persona, sino de estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, no es lo mismo haber visto la Casa Blanca ahí en Washington que estar en la Casa Blanca. Es lo mismo, ¿verdad? Tú vas por fuera y tomas fotos y una reja ahí, ves ya de lejos. Pero no es lo mismo estar en la Casa Blanca y desayunar en la Casa Blanca y vivir en la Casa Blanca. Eso es muy diferente, ¿verdad? A esto se le conoce como nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo. Porque el Señor no cambia algunas cosas de las personas. Eso es una rehabilitación. Tienes nuevos hábitos. Mira, fumas mucha mota, mijo, vamos a darte un nuevo hábito. Vas a dejar la mota, la marihuana, y ahora pues, con un cigarrito está bien. Ese es legal, ese no te pone tan loco como la marihuana. Entonces ya nada más te cambian de hábitos. Eso es una rehabilitación. O sabes que eres comprador compulsivo, bueno, ya no vas a ser comprador compulsivo, te vamos a quitar ese hábito, pero sigue siendo la misma naturaleza. Estar en Cristo es haber nacido de nuevo. El Señor no rehabilita, el Señor regenera. No es una mejor versión de ti mismo. Mírame, ya estoy más delgado, ya como no fumo, pues ya tengo más bonita la piel. No es una mejor versión de ti mismo, eres un nuevo tú, es lo que hace el Señor. Hace todas las cosas nuevas, las cosas viejas quedan atrás. Él nos hace nuevos, nos da una nueva naturaleza, hace nuevas todas las cosas. Diga todas las cosas. Previamente vimos que tenemos una nueva perspectiva, o sea, nuestra manera de ver las cosas cambia también, es nueva. Una nueva vida implica una nueva agenda, ¿sí? Porque el día sigue teniendo 24 horas y así 12 meses, 365 días en el año, etcétera. Esta agenda nueva que recibimos de parte de Dios no es para agradarnos a nosotros mismos, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no hagan su agenda para sí, sino esta agenda tiene que ver con Dios, vivir para Dios. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué es todo esto que proviene de Dios? Lo que proviene de Dios es la vida eterna que hemos recibido, la nueva naturaleza que hemos recibido, el amor de Dios que hemos recibido. Todo esto proviene de Dios. Fue Dios quien tomó la iniciativa para dar a su Hijo. Fue Cristo quien tomó la iniciativa por dar su vida. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy. El amor que tenemos para amarle proviene de Él.
¿Y qué podemos decir de la agenda, de las actividades? ¿Quién pone la agenda? ¿Quién elabora la agenda? Pues no nosotros. O sea, el Señor nos provee la vida eterna, el Señor provee el amor, Él provee todo, y luego decimos, no, la agenda la pongo yo, Señor. Gracias por todo, pero yo pongo la agenda, yo determino cómo se van a hacer las cosas. No, la agenda la pone Él. Es Él quien nos da una nueva agenda. ¿Cuál es esta agenda? Continuamos versículo 18. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí podemos ver que a todos quienes hemos nacido de nuevo, hemos recibido un ministerio. Nos ha sido dado un ministerio. No tuvimos que solicitar un ministerio. ¿Sí me va siguiendo? Dice, y nos dio. ¿A quiénes nos dio? A quienes ya no viven para sí, a quienes viven, a quienes son nuevas criaturas, quienes dejaron las cosas viejas atrás, quienes han recibido el amor de Dios que los empuja, que los guía. Bueno, todos, diga yo, si usted es salvo, diga yo, bueno, hemos recibido este ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo está invitando a los creyentes en Corinto a que dejen su posición de jueces, ¿sí? Porque acuérdate, desde la primera carta ya andaban, no, que yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y los que decían yo soy de Pablo descartaban a los demás, claro, porque Pablo no estaba. Y los que decían yo soy de Cefas descartaban a los demás, claro, porque Cefas no estaba. Y los que decían yo soy de Apolos descartaban a los demás, porque Apolos no estaba. O sea, ¿qué es lo que estaban comunicando? Yo no me sujeto a nadie, yo me sujeto al que no está, al que no puede ver, al que no me puede exhortar, al que no me puede disciplinar, al que no puede enseñarme, instruirme, al que está lejos, online. Ya se andaban con sus rollos desde entonces. Ah, sí, pero eso sí. Ay, pero Pablo pues dijo que iba a venir y no vino. No, este es un carnal. Y luego llegan los falsos apóstoles diciendo, con que Pablo, ese se puso de apóstol él solo. Sí, ¿verdad? Sí, les fueron enganchados. Nosotros traemos credenciales, nosotros vimos a Jesús, nosotros venimos de Judea, somos enviados de Cefas, los que son de Cefas, yo vengo de parte de Cefas. Ese sí es apóstol, porque ese sí anduvo con Jesús. Pablo dice que se inventó ahí, que se cayó al suelo y que vio una luz. ¿Quién sabe qué se fumó Pablo? No, hombre, no le hagan caso. Bueno, Pablo, en vez de llegar y tirarles a diestra y a siniestra a los falsos apóstoles, en vez de sentar a los que prestaron oídos y ponerles una buena regañiza, lo que hace es enseñar. ¿Y sabes cómo los está enseñando? Les está diciendo, miren, quítense de la toga de juez y mejor cíñanse la túnica, arremánguense y vamos a trabajar, porque todos tenemos trabajo que hacer. Desde acá, desde el lado de estar trabajando y sirviendo, se ve completamente diferente que estar de juez allá abajo. No, muy mal. Eso es lo más fácil del mundo. Cualquiera puede sentarse y juzgar y oye cantar a un cantante, no hay ningún cantante que llene sus expectativas, etcétera, etcétera. Pero Pablo les está diciendo, hey, vénganse de este lado, todos tenemos trabajo por hacer. Vamos a ser ministros juntamente conmigo, seamos ministros juntos. Los está invitando a hacer lo que todo discípulo debe de estar haciendo. Y repito, debe de estar haciendo. ¿Qué es lo que todo discípulo debe de estar haciendo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos, dijo Jesús, a los discípulos. Y todo discípulo debe de estar haciendo esto, a lo que se le conoce como la gran comisión. No la gran omisión de omitir, de no hacer, sino comisión de que lo hemos recibido de Dios. Por eso dice que el Señor nos dio este ministerio, nos comisionó algo por hacer. Todo creyente tenemos algo que hacer. ¿Tú has oído creyente de banca? El concepto creyente de banca. ¿Sí lo has oído? ¿Sí? Bueno, así se dice para los que no lo habían oído. No, yo soy creyente de banca. Y creen que son más inteligentes, algunos, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor vas llegando a la iglesia y ok, está bien, no hay problema. Yo sé que tienes claro que no vas a estar todo el tiempo en la banca, pero hay quienes se creen muy inteligentes y dicen, mira, yo para no meterme en problemas, aquí en la banca, tranquilo. Aquí yo de juez, de la academia, aquí yo de juez, aquí la hago perfectamente.
Pero el Señor nos ha dado a todos esta gran comisión. Previamente, en el capítulo 4, versículo 13, Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. O sea, vincula el creer con el hablar. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. O sea, creer no es solamente del intelecto. Si no, pues yo creo, no, pues sí, yo creo, aleluya, y yo te la puedo definir en el griego, en el hebreo, en el totonaca, en todo lo que quieras. Pero ahí te quedas en la banca toda la vida, de juez. Pero creer, una fe verdadera, se ve. Cuando Jesús estaba predicando, de pronto se hace en el techo un hoyo y son 4 hombres que bajan a su amigo en una camilla, que era paralítico. Dice el Evangelio según Marcos, al ver Jesús la fe de ellos, no dice al ver todo lo que sabían, al escuchar todo lo que sabían, al escuchar todas las críticas que tenían de todo el mundo, no, dice el Señor, al ver la fe de ellos, dice el evangelista, sanó a este paralítico. Entonces, fe es igual a acciones, es acciones. Creí, por lo cual hablé, dijo el apóstol Pablo. Y todo creyente está llamado a hablar, ¿qué? Reconciliación. Dice, nos dio la palabra de la reconciliación. ¿Qué sale por nuestra boca? Creí en el evangelio, por lo cual hablé chismes. Como que no, ¿verdad? Creí en el evangelio, por lo cual hablé malas palabras. ¿Creí en el evangelio por lo cual hablé cosas de doble sentido? ¿Cómo que no? O sea, tiene que ser consecuente lo que creí con lo que hablo. Así que buena pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué estoy hablando? Ok, ya te diste cuenta, no estoy hablando del evangelio. Bueno, entonces, ¿qué estás hablando? Porque ahorita se pone más rudo el asunto todavía. Todo creyente está llamado a hablar reconciliación. Aquel que no ha creído en Cristo, tu pariente, tu compañero en el trabajo, etcétera, escúchalo bien, es enemigo de Dios. Todo aquel que no ha creído en Cristo es enemigo de Dios. No es que, bueno, pues es buena persona, enemigo de Dios. Bueno, pero no fuma, no toma, no se droga, enemigo de Dios, si no ha creído en Cristo. Así es como la palabra de Dios les llama. Romanos 5:10, para que digas, ay, está fuerte eso, pastor, usted ya les está llamando enemigos a los otros. A mi abuelita que no ha creído. Bueno, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, o sea, todos aquellos quienes no han creído y nosotros mismos antes de haber creído, para que no nos sintamos como antes de haber creído, dice, porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Te fijas? Éramos enemigos y todo aquel que no ha creído en Cristo es enemigo de Dios. Pero Dios no tomó en cuenta nuestros pecados. El Señor, en vez de cobrárnoslos a nosotros, que si los hubiéramos pagado, pues no teníamos vida para seguir viviendo. En vez de cobrárnoslos a nosotros, nuestros pecados, los puso en la cuenta de Cristo. Y Él los pagó en nuestro lugar. No debemos de pensar que solo los pecados más escandalosos. Porque a veces, no, ese sí necesita de Dios, porque es pero bien drogadicto. Ese sí necesita de Dios. No solo los pecados más escandalosos. Mira, hermano, lo voy a decir, espero que quede muy, muy claro. Hasta el pecado más chiquitito, según nosotros, costó la sangre de Cristo. Hasta el pecado socialmente aceptable costó la sangre de Cristo. Bueno, todos lo hacen, así funciona aquí, era con un buen fin. Bueno, todo eso que transgrede la palabra costó la sangre de Cristo. Él llevó nuestras transgresiones, dice el profeta Isaías. Llevó nuestras iniquidades. Todos los pecados costaron la sangre de Cristo. Y todo aquel quien cree en Él es reconciliado con el Padre. Era enemigo, el Señor provee la solución, el pago, y aquel quien recibe este don, este regalo, viene a ser reconciliado con el Padre. Ahora sí, véngase, pero no porque nos vea a nosotros. Ah, mira, así se logró llegar a ser esa mejor versión del mismo. Mira, le echó ganas. No. El Señor ve a Cristo, por eso dice que estamos en Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Todos quienes hemos creído, hemos recibido la comisión de hablar el Evangelio con quienes están
en nuestro entorno. Veíamos previamente en las enseñanzas anteriores que el anhelo de todo creyente es que el Señor venga. Pero si el Señor no viene, no es para que digamos, no, le voy a echar ganas a las cosas del mundo y no. Si el Señor no viene es porque está teniendo misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí entramos nosotros. Venimos a ser colaboradores con Dios para reconciliar a los hombres con Dios. Esa es nuestra tarea, esa es la comisión que hemos recibido. Y dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿De parte de quién vienes? De Cristo. Cuando te llaman, ¿quién habla? No, pues hablamos de parte de la compañía tal, para venderle, ¿verdad? ¿De parte de quién hablas? Bueno, nosotros, ¿de parte de quién viene? De Cristo. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio es hablar de parte de Dios, haber sido comisionados por Dios. Hay compañías que son transnacionales y que son conocidas por darles buenas prestaciones a sus empleados, etcétera. Y los que trabajan para esas compañías se salen así con la camiseta, ¿no?, de la compañía, van por todos lados. Oye, pero es sábado, hoy ni trabajas, no le hace, pero Schlumberger, ¿no?, Tenaris, ¿no?, etcétera, ¿no?, por poner solamente algunas. La Michoacán, no es cierto. Salen con orgullo, ¿no? No, pues, yo trabajo en tal empresa, ¿no? Bueno, qué privilegio, y la palabra nos da ese espacio para jactarnos, ¿no? El que se gloríes en el Señor. Así que, ¿de parte de quién vienes? De Cristo. Así con gozo, como un privilegio, hablar de parte de Dios. Y Él nos compara con embajadores. ¿Qué es un embajador? ¿Qué es un cónsul? Para que lo entiendas mejor. Un embajador es un ciudadano de un país que vive en otro país y que representa a ese país suyo en el país en el que vive. Yo trabajé algunos años frente al consulado de México y ahí llegaban los cónsules. Bueno, ellos pues representaban a México, a mi país natal. Ellos hablaban de parte de México, ellos podían emitir documentos que venían de parte de México a los mexicanos. Bueno, nosotros somos comparados aquí con embajadores. No somos ciudadanos de esta tierra. Tenemos otro pasaporte de otro lado. Y como embajadores de Cristo podemos hablar de parte de Cristo. Leí algo bien interesante y decía, el embajador tiene la tarea de representar a su nación, en la nación en la que está, pero también tiene la tarea de ofrecerles beneficios, privilegios, garantías a los ciudadanos de su país que viven en el país en el que está. Y esto lo aplicamos, ¿no? O sea, representamos a Cristo, pero a los que son de otro país, de nuestro país, y viven en este país, nosotros les damos el evangelio, los edificamos, les servimos, les ofrecemos garantías, promesas de Dios, etcétera. Y continúa diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Repito, como si Dios rogase, dice, no es Dios está rogando, que ellos presentan a Dios de esta manera, ¿no? Ándale, acepta a Cristo. Cristo está llorando, está a la puerta. Ábrele la puerta de tu corazón. Mira, se está mojando Cristo. No. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos. Nosotros sí les rogamos. No es Cristo el que ruega. El Señor no necesita rogar. ¿Cuántos dicen amén? Él no ruega por nada. Él no necesita nada. Él sí es autosuficiente. Él no recibe más gloria cuando un pecador se arrepiente. Él ya es glorioso. Él no le ruega a nadie. Él no le implora al hombre para que haga su voluntad. Ándale, haz mi voluntad. No. Él ya es Dios. Es el hombre quien es bendecido al hacer la voluntad de Dios. Es el hombre quien es salvo cuando se arrepiente de sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Dios ruega? No. Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepiente. Es lo que dice Hechos 17:30. Entonces, distingamos bien eso y no distorsionemos a nuestro Dios. Dios no ruega, Dios manda. Pero si Dios rogase, bueno, lo haría por medio de nosotros. Nosotros sí podemos rogar a las personas. Mira, arrepiéntete, abuelita. No, que mi religión, arrepiéntete, abuelita. ¿Sí? Nosotros sí podemos rogar y es bueno que lo hagamos. El ruego es de nosotros y este ruego implica
insistencia. No es, pues ahí te va el tratado, no te arrepientes, pues tu problema, te vas al infierno. Bye, reprobó, ¿no? Nosotros hemos de estar insistiendo. ¿A quiénes debemos de estar insistiendo? El otro día me llamó un joven de aquí de la iglesia con algunas preguntas al respecto y responderle me ayudó a cuadrar esta idea, ¿no? Porque tienes ahí a tus familiares quienes no conocen a Cristo. Estoy ya hablándole a los embajadores, ¿no? Es un training de embajadores. Los tienes ahí y les estás hablando de Cristo y te rechazan. O sea, rechazan tu mensaje, no te rechazan a ti, rechazan el mensaje, y eso es de preocuparse, ¿no? Entonces rechazan y dices, ¿qué hago? ¿Le insisto o no le insisto? Bueno, hay que insistir. ¿Hasta cuándo? Hasta que te digan, ya no me hables más. No quiero oír más de Dios, no quiero oír más de tu religión, y si quieres que entre tú y yo nos llevemos bien, mira, no me toques el tema. Bueno, ahí dice la palabra que hemos de sacudir el polvo de nuestros pies, según Mateo 10:14. Porque si nosotros pasamos esa línea y seguimos insistiendo, lo que estamos haciendo es orillarlos a que blasfemen contra Dios. Y no queremos eso, ¿verdad? De por sí están condenados y luego blasfemando contra Dios, no deseamos eso. Entonces, ¿a quiénes son a los que les insistimos? A los indecisos. ¿No te ha pasado? Que le predicas a algún familiar, algún compañero, algún amigo y te dice, no, pues sí, tienes razón, don, tienes razón, joven, sí, necesito a Cristo. Bueno, reconcíliate con Dios, nomás que ahorita no estoy listo, ¿no? Todavía tú sabes, ¿no? Quiero ir al concierto de Beyoncé, no sé, los Tigres del Norte, quiero echarme unos bailes y tengo unos proyectos y pues todavía tengo a la otra, ¿no? Al Canal 2, tú sabes. Y pues si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida, ¿verdad? Y no la puedo dejar. Pero sí. Bueno, a esos hay que insistirles y decirles, reconcíliate con Dios, eres enemigo de Dios, necesitas reconciliarte con Dios. Es insistirles para que reciban este regalo que Dios ya dispuso para todos. Leamos una vez más la segunda parte del versículo 20, porque dije que se iba a poner rudo. Bueno, ahí viene lo rudo, pero es bueno y necesario. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a aplicar la hermenéutica aquí, o sea, la interpretación de la Biblia correcta en este texto. Hermenéutica, interpretar la Biblia es hacer preguntas, implica hacer preguntas. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿A quiénes les está hablando el apóstol Pablo? A ver si, para que no se duerma. ¿A quiénes les está hablando el apóstol Pablo? ¿A quién va dirigida esta carta? A los... Muy bien. Los corintios, según el capítulo 1 de la primera carta y de la segunda carta, eran la iglesia de Dios. Pero entonces a los corintios, a la iglesia de Dios, les está diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos a ustedes, a los corintios. No dice ruéguenles, dice nosotros, Pablo. ¿Quién está escribiendo? Pablo y Timoteo y sus colaboradores. Nosotros les rogamos a ustedes en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Ya le agarraste la onda? Está fuerte, ¿no? O sea, está diciéndoles a los de la iglesia, reconcíliense con Dios. Obviamente no a todos. Obviamente no todos los corintios necesitaban reconciliarse con Dios, porque si ya eran creyentes, pero creyentes carnales, niños en Cristo, muy parecidos a los incrédulos, pero salvos, entonces no tenían que reconciliarse con Dios, simplemente tenían que tomar la decisión de vivir ya no para sí, de vivir en la vida nueva, de como están en Cristo, reconocerlo y andar en novedad de vida. Pero sí había algunos allí en la iglesia en Corinto, los cuales no habían conocido a Dios. Y yo lo había dicho en el capítulo 15 de la primera carta. Les dijo, velad debidamente y no pequéis. Eso es para los salvos, ¿no? Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No es garantía que alguien que va a la iglesia con regularidad sea salvo. No es garantía. Y esto tiene múltiples aplicaciones. Empiezo por una, los hijos. Nuestros hijos no heredan la salvación. Yo recibí el regalo, fui reconciliado con Cristo, fui resucitado y ya, Junior ya.
ya es cristiano por automático. No, si no es el COVID, no se pega. Nuestros hijos deben de escuchar el evangelio. Nuestros hijos, o cuando llegan a la etapa de estar conscientes ya de lo que hacen y cuando llegan a la capacidad de arrepentirse, ya debemos de entender que son enemigos de Dios, enemiguitos de Dios. Sí, el Señor dijo: dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, en esa etapa de inocencia. Pero ya cuando ellos llegan a la etapa en la que pueden decidir por ellos mismos tantas cosas, ellos deben de escuchar el evangelio. Y es bueno, y me da mucho gusto que en ese lugar haya muchos niños. Es bueno. A veces, como he dicho, a veces los niños chiquitos dicen cosas que escucharon en la enseñanza. Es bueno, hermanos. Yo estoy 100% seguro de que ha sido plan de Dios, porque de todas maneras, aunque hubiéramos planeado diferente, no se hubiera podido de otra forma. O sea, los niños están aquí y ya aquí se quedaron. O sea, y están aprendiendo a escuchar el evangelio y están escuchando el evangelio, tienen su enseñanza en donde también se les predica la ley, se les predica el evangelio para que ellos crean y sus ojos sean abiertos. Pero nosotros hemos de comenzar este ministerio de la reconciliación con ellos. No podemos andar ganando el mundo y perdiendo nuestra casa, candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Estamos llamados a predicarles a nuestros hijos. Eso es con los hijos, los jóvenes, los adolescentes. Por otro lado están aquellos quienes dicen: no, pues es que yo toda la vida he ido a la iglesia. De pronto, no sé, había en la esquina había una iglesia y empecé a ir a la iglesia y dije: pues me gusta esto del cristianismo, ¿no? Como si fuera, me gusta esto del Herbalife, ¿no? Me gusta esto del cristianismo. Ahora me identifico, simpatizo con esto, me late. Pero mis hermanos, no se trata de ir a la iglesia, porque no por ir a McDonald's te conviertes en hamburguesa. Aunque si comes mucho, pues sí, más o menos. Pero, o sea, no por ir a la iglesia somos cristianos. Somos cristianos porque hemos creído en el sacrificio de Cristo, hemos confiado en Él. Repito, el 1 Corintios 15:34: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y Pablo dice: es una vergüenza. Es una vergüenza para el que va a una iglesia y escucha y dice: sí, Juan 3:16, sí, Juan 3:17, sí, 2 Corintios, y me sé las canciones, pero sale y vive igual de como era antes. Es exactamente igual, nada más que ahora va a un lugar diferente. Bueno, eso, leer este versículo, leer como si Dios rogase por medio de nosotros: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El leer: porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, me anima a mí y ha de animar a todo predicador, a todo pastor, estando hablándole a su iglesia, la iglesia que cuida, la iglesia que alimenta, seguir haciendo la invitación desde el púlpito, seguir haciendo la invitación por si hay alguien que no ha creído en Cristo. Nuestros hermanos, los líderes, quienes dirigen la reunión, quienes presiden, preguntan: ¿quién viene por primera vez? ¿Quién viene por segunda vez? Y aunque no haya habido alguien quien haya venido por primera vez, hago este llamado, porque Pablo lo hizo a los corintios, a la iglesia, porque seguramente había uno que otro por ahí quien no conocía a Dios, sin importar cuántos años tenga en la iglesia, o incluso si está sirviendo en la iglesia, si está haciendo algo en la iglesia. Yo doy testimonio de eso. Yo fui alguien quien hice cosas en la iglesia. Yo también fui de los niños que estuve escuchando alguna vez, adolescentes, y no había tenido un encuentro con Cristo. Pero cómo cantaba tan bonito, aleluya, gloria a Dios. Pero hubo un día en el cual me reconocí enemigo de Dios, reconocí mi condición, me arrepentí de mis pecados y nací de nuevo. Así que pues no vamos a dejar de hacer esta invitación que hizo el apóstol Pablo, volviendo con el punto de que somos embajadores, de que somos quienes rogamos, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliense con Dios, que somos ministros de reconciliación. ¿Cómo va a predicar el evangelio alguien que no ha creído en el evangelio? Tiene sentido, ¿no? La próxima enseñanza vamos a ver algo de eso. Te tocan la puerta, abres y dicen: está una persona con sobrepeso y obesidad, y te dice: vengo a venderle este producto que es súper efectivo para bajar de peso. ¿Qué le dices? No, ahorita no, joven, gracias. ¿Verdad? ¿Cómo va a predicar el evangelio alguien que no ha sido impactado por el evangelio? Pero aquellos quienes han creído, quienes hemos creído en él,
y no están seguros de cómo presentar el Evangelio, porque a lo mejor si vas siguiendo el mensaje y vas siguiéndolo con el deseo de aplicarlo a tu vida, dices, ok, sí soy salvo. Si no eres salvo, ya está la solución, ¿no? Arrepiéntete, Dios manda. Pero dices, sí soy salvo, ok, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Cómo presento el Evangelio a quienes no conocen a Cristo? Te voy a decir algo, no necesitas ir a un seminario teológico para predicar el Evangelio. No necesitas tener una licenciatura, un doctorado, tener gran facilidad de palabra. No, acuérdate, el tesoro es el Evangelio, no nosotros. Es el mensaje, no el mensajero. El ruego que nosotros debemos de hacer no es, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. El ruego no es, ven a Cristo y vas a ser rico y vas a ser feliz. No. Aquí Pablo cierra este capítulo con un resumen del Evangelio. En un versículo, Pablo nos da el Evangelio para aquellos quienes dicen, ¿cómo lo predico? Versículo 21, y con eso ya estamos terminando. Dice, versículo 21, al que no conoció pecado, Jesucristo, el Santo, quien nació de una virgen, sin participación humana, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, no participó de pecado para nada, por nosotros, o sea, todos los pecadores, lo hizo pecado. Él se hizo pecado por nosotros. No pecó, se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo, el Hijo de Dios, santo, concebido sin pecado. Si tú le predicas a un católico, va a estar de acuerdo en eso. Sí, Cristo nació de una virgen, sí, concebido sin pecado, absolutamente. Pero Dios lo hizo pecado. Llevó el pecado de toda la humanidad sobre él, como dice Isaías. Como resultado, todo aquel quien cree en Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viene a ser justificado. ¿Qué es esto? Declarado justo delante de Dios. O sea, no es declarado no culpable o declarado inocente. No, es declarado justo. Es diferente, ¿verdad? Es diferente a alguien quien es no culpable a alguien quien es justo. Y revisemos el concepto de justo en la Biblia, lo que es un justo. Por eso dicen los salmos, mas los justos se gozarán delante de Dios. Hemos sido justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Recordemos el contexto de este pasaje que estamos viendo. ¿Cuál es el contexto? El tribunal de Cristo. Allí en el tribunal de Cristo nosotros daremos cuentas de lo que hicimos con este ministerio de la reconciliación, el cual todos hemos recibido. Allí seremos juzgados. Así que, no, quiero cantar, que quiero... Aquí está. Si el Señor viniera ya, si el tribunal de Cristo fuera ya, ¿qué le diríamos al Señor? Señor, pues es que todavía no hacen audiciones para el grupo de alabanza. Bueno, está bien. Nos vamos a dar cuentas de esto. Y el ministerio de la reconciliación, no digan que yo no les dije, ¿verdad? Estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Allí vamos a dar cuentas de lo que hicimos con el ministerio de la reconciliación. Y concluyo, todos los creyentes, no solo los pastores, no solo quienes tienen algún quehacer en la iglesia, todos los creyentes tenemos este ministerio de la reconciliación. Así que comencemos a llenar nuestra agenda de cosas que contribuyan con ese llamado. No desaprovechemos ninguna oportunidad para presentar el Evangelio a los enemigos de Dios, a quienes no conocen a Cristo. Meditemos, aquellos quienes hemos creído ya, meditemos en su gran amor. Y desde ese amor seamos impulsados a hablar. Es simplemente abandonarse. Señor, me abandono en tu amor. Y el Señor nos impulsa a hablar y a predicar este Evangelio. Le invito a que se ponga de pie. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú tuviste misericordia de nosotros. Nos perdonaste en Cristo para gloria tuya. Y no solo eso, nos diste una encomienda, nos diste un trabajo. Éramos indignos de recibir la vida eterna y más aún indignos de representarte a ti.
Más adelante tú vas a decir en el capítulo 6 que no menospreciemos tu gracia, que no tengamos en vano tu gracia. No queremos tener en vano esta gracia que hemos recibido, esta gracia que nos salvó y esta gracia que nos ha sido dada para predicar tu evangelio, esta gracia que nos capacita para hablar después de haber creído. Señor, a mí me queda claro mi responsabilidad, y es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y es a este ministerio al que se refiere Efesios. Y aquí está, Señor. Cuando predicamos acerca del tribunal de Cristo, no estamos manipulando a los hermanos para que hagan cosas aquí en la iglesia. No. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, estamos rogando a quienes no le conocen a que se reconcilien con Él, para que reconciliados con Él puedan ir y reconciliar a otros. Eso es la vida que tú nos has dado. Una vida que padece aflicciones, recibe consuelo y consuela a otros. Una vida que recibe el amor de Dios en su corazón y reconcilia a otros. Gracias, Señor, porque no hay manera de explicar cuán indignos somos y cuán grande eres tú, cuán santo eres tú. Creemos realmente que tú vienes pronto, pero mientras tú vienes, queremos trabajar en esta comisión. Habrá otras cosas que podamos hacer dentro de la iglesia, pero queremos cumplir primeramente con esta gran comisión. Y no se trata de humillar a nadie o hacer sentir mal a nadie, sino se trata de vivir con temor, con reverencia, con respeto, en santidad contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos y aquellos, Señor, quienes no te conocen, que tu evangelio que ha sido predicado hoy caiga en buena tierra y dé fruto. Dé fruto, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan una feliz noche.